Dios los bendiga, hermanos, y unos saludos para México, Estados Unidos, Argentina, España y todos los países que nos visitan a través de las redes sociales, el YouTube, y bueno, que Dios los bendiga a todos. Vamos a hablar de un tema muy trascendental de la Biblia y cómo deben ser los obreros en estos días, donde la palabra de Dios es muy vituperada, es muy ofendida y mal usada por obreros que no toman en serio las cosas de Dios como deberían de hacer. Vamos a titular este tema Un obrero aprobado. Bueno, ¿qué es un obrero? Un obrero es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico y que es empleada por otra persona, especialmente en la industria o en un sector de la construcción, y recibe un pago por ello. Bueno, en el caso de los obreros, digamos pastores, evangelistas y personas que laboramos para Dios, para el Señor Jesús, debemos cumplir ciertos requisitos. Igual que en la empresa se tiene que seguir ciertas normas y ciertos requisitos que se tienen que cumplir para llevar a cabo determinados trabajos. Por ejemplo, una persona que estudió para hacer labores de maestro, por ejemplo, en una escuela, digamos pedagogía, le va a ser muy complicado hacer labores, por ejemplo, en la construcción, como de un arquitecto o de un ingeniero. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos. El primer requisito que se tendría es tener los conocimientos sobre el tema que se va a llevar a cabo, sobre el trabajo. Otro de los requisitos que se tiene que cumplir, por ejemplo, en una empresa, hay empresas que te piden diferentes formas de vestir. Te piden un peinado que no sea largo, que sea corto, que estés bien aseado, que tengas buena imagen para presentarte ante los demás. Esos son parte de los requisitos de una empresa. Y otros te piden, por ejemplo, que sepas hablar, que sepas comunicarte, que sepas, por ejemplo, vender un producto. Si no, pues simplemente tendrías que prepararte. Si no prepararte, pues no serías apto para ese empleo y te tendrías que buscar otro. Y lo mismo es con la Biblia o las cosas de Dios. Tendríamos que tener cierta preparación y cumplir ciertas reglas para poder ser obreros aprobados. Un obrero aprobado, dice la Biblia, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a quedarnos en ese pedacito. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. La Biblia dice que nos tenemos que presentar como personas que no tenemos nada de la cual avergonzarnos. O sea, no debe existir en nuestra vida, como dice, ninguno de los pecados que menciona la misma Biblia, como son adulterio, fornicación, robos, hurtos, malas palabras, concupiscencias y cosas de esas que ensucian la imagen de una persona o de un obrero de Dios. No debemos de ser peleoneros, porque incluso he conocido muchas personas que dicen llamarse obreros, pero son personas que se irritan rápido y son personas que pelean con otras por ciertas cosas o circunstancias. Hay personas que son obreras que
dicen ser obreros, pero viven, por ejemplo, en adulterio, viven en fornicación, y muchas veces la gente habla muy mal de ellos, aunque a veces tienen iglesias y todo lo demás, pero aún así la gente no los respeta. ¿Por qué? Porque ellos no son aprobados por los demás. La Biblia dice que nosotros debemos ser aprobados ante los ojos de los demás, que nadie tenga nada en contra de nosotros en ninguno de los sentidos. Debe ser una persona, también como dice 2 Timoteo 2:15, que use la palabra de verdad de manera correcta. Dice, que use bien la palabra de verdad. Que use bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien? Es hacer el uso correcto de las Escrituras. Primeramente teniendo el conocimiento para poder hacer uso de ellas. Si una persona pretende enseñar a otras personas, él mismo tiene que ser enseñado por alguien o que haya aprendido de alguna forma. Nosotros somos maestros por la gloria y honra de Dios, mas sin embargo tenemos que haber sido enseñados por alguien, si no, no vamos a poder enseñar. Por eso es que existen muchos errores bíblicos en la actualidad. Existen iglesias liberales que no obedecen ni hacen la voluntad de Dios. Dicen hacer la voluntad de Dios, pero con sus actos no lo hacen. Dicen que están cumpliendo la labor del evangelismo, pero lo único que están haciendo es desviar a los creyentes a un mundo liberal y fantasioso. Como le dijo Jesús a los sacerdotes, ustedes son tumbas blanqueadas. O sea, les dijo, ustedes están muertos. Ustedes no me conocen, ni yo les conozco. Dicen mi nombre, mas no son de mí. Eso es lo que quiso decir Jesús. ¿Por qué? Porque ellos predicaban y se vanagloriaban de un evangelio que no conocían. O sea, no conocían a Dios porque no hacían lo que Dios quería que hiciesen. Lo mismo sucede en este tiempo, que muchos obreros, llamémosles así, porque hay una parte en la Biblia que dice obreros del desafuero, mas sin embargo ahora vamos a llamarles obreros. Esos obreros cometen el error de no enseñarse y echan a un lado la enseñanza, por ejemplo, de los ancianos, creyéndose ellos muchas veces más sabios que los ancianos. Que un muchacho de 17 años, de 18 años, que acaba de comenzar en el evangelio, que no sabe nada, absolutamente nada de la Biblia, que no conoce a Dios y que no hace las obras de Dios, trata de hacer un evangelio light, más liviano, un evangelio que no lleve las cargas que deberían de llevar en el hombro un obrero de Dios. ¿Cuáles son esas cargas? Aunque no le deberíamos llevar cargas, le vamos a llamar así, porque para muchos sí son cargas, mas sin embargo para nosotros no son cargas, son bendiciones y una obediencia a Dios. Dice, que usa la palabra de verdad, que usa bien la palabra de Dios. Usarla correctamente, no quitarle, no ponerle, no hacer de más, no pensar que esto es correcto, que esto es incorrecto,
que esto me parece, que esto no me parece, que si bien le gusta al hermano, que si no le gusta. No, no debería ser así. Nosotros debemos de obedecer, simplemente obedecer a la palabra de Dios. Nosotros no somos quien para condicionar la palabra de Dios. Si Dios dijo que así debe ser, así debe ser. ¿Para qué quitarle? ¿Para qué ponerle? Dios sabe y conoce de las cosas que tenemos necesidad y no necesitamos que la gente escuche palabras de hombres, palabras que nosotros construimos para agradar a las demás personas. Debemos de simplemente predicar el evangelio de Dios crudo y así como está. ¿Por qué? Porque no debemos interferir en la voluntad de Dios. Así como dice Mateo capítulo 5 versículos 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es importante, hermanos, pastores, evangelistas, siervos de Dios, que hagamos la voluntad de Dios sin quitarle ni ponerle, así como dice la Biblia. ¿Y cuáles son uno de los estatutos que necesitamos? Por ejemplo, vámonos a Primera de Timoteo 3. 3, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dada al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, este tema es un poquito largo, complejo y a la vez doloroso. ¿Por qué? No vamos a hablar de la última parte que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque tendrían que renunciar miles de pastores y evangelistas de su ministerio. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo cuidarán la iglesia de Dios si no son capaces de llevar su propia casa? Vamos mejor a no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Digo simples en el buen sentido de la palabra, porque decir, por ejemplo, en estos tiempos, hermanos, esos son los requisitos para los pastores, evangelistas y para todo obrero que quiera trabajar para Jesús. No creamos que el hecho de que Jesús o Dios sea benevolente con nosotros vaya a pasar en alto las ofensas que nosotros le cometemos. Una de las cosas
que se han dado es esta. Muchos pastores, llamémosle así, evangelistas, se casan, se descasan, se casan, se descasan, se vuelven a casar y vuelven a descasarse. Dice la Biblia que no es correcto, no es bueno y no es de Dios. Y no piensen ellos que porque Dios es bueno, Dios no les vaya a castigar por eso. La justicia de Dios es clara, Él es justo y su justicia va a ser siempre sobre nosotros. Su amor es tan grande como su justicia. Y si Él es justo, Él castigará a los tales. ¿Por qué? Porque Él dice, no adúltero, no fornicario, que tenga a una sola mujer. Es claro, ¿no? La Biblia es clara. Una sola mujer, no más. Pero no, en estos tiempos la gente hace lo que quiera, no tomando en cuenta la Biblia. Y esos son los obreros del desafuero. Obreros que no obedecen a Dios y ni conocen a Dios. Por eso no lo pueden obedecer. Muchos de ellos solamente van por ganancias, van por el dinero que les ofrecen las ofrendas, los diezmos, y hacen como si fueran obedientes a la palabra de Dios, cuando realmente no lo son. Sea irreprensible. Muchos hermanos no se llevan incluso entre vecinos, entre familiares se andan peleando, cosas de esas que pues no son buenas para un obrero. Entonces nosotros como obreros tenemos que cumplir esos requisitos para que la palabra de Dios no sea blasfemada por culpa de nosotros y por nuestra obra. Porque acordémonos que el que blasfema sobre nosotros no blasfema a nosotros, sino blasfema sobre las cosas de Dios. Y por culpa de nosotros, Dios castigará a los tales. Y si Él castiga a los tales, a nosotros de igual manera nos castigará y nos dará como nuestras obras ameritan. Y no vayamos diciendo, Dios es amor, Dios me ama, Dios aquí, Dios para allá, cuando realmente hacemos todo lo contrario a Dios y tomamos de excusa el amor que Dios nos da. El amor perdona a los pecadores, pero ya perdonados estos y limpios, muchos se vuelven a ensuciar, y dice la Biblia, como el perro al vómito, regresan. No hagamos esto, hermanos. Vamos a corregir nuestros pasos y hagámonos dignos de este Dios tan maravilloso, como obreros dignos, sin mancha, para que lleguemos un día a estar con Jesús allá en el cielo. Así pastores, así evangelistas, así todo hombre que esté sobre la tierra, aprendiendo a llevar bien nuestras casas, viendo a nuestros hijos, cuidando a nuestras mujeres, dando de comer a nuestros hijos. Si nosotros ya tenemos todas esas cosas, entonces vamos a ser maestros, vamos a ser evangelistas, vamos a ser pastores. Mientras tanto, vamos a quedarnos como alumnos, aunque suene un tanto extremista, pero nosotros no debemos de pisar la sangre de Jesús, la cual es preciosa como nada sobre este universo vasto. Me gustaría más alargar este tema, lo trataré con más amplitud luego, pero quiero que quede claro. Tenemos que cumplir requisitos, tenemos que cumplir normas para llegar a ser obreros de Dios.
Si tienen alguna duda sobre esto, por favor, no se quede con ella. Mándenme un mensaje, pónganle allá en la parte de abajo sus comentarios, sus preguntas, cualquier tipo de preguntas con respecto a la Biblia. Si deseamos por alguna persona que esté enferma, no importa el lugar donde se encuentre, nosotros nos gustaría orar por usted, orar por su familia y saber más de usted, porque todas las almas son importantes para Cristo y nos gustaría contribuir de igual forma al Evangelio de Jesús. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.